Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, ¿les tienen alguna pregunta en esos 10 minutos? ¿Revisaron algo? ¿Algo extraño por ahí que les haya causado curiosidad? ¿Está todo bien? ¿Sí Sí, tomaron tinto? sí. Bueno, es como les decía, una función de variable compleja también se puede representar de esta forma, ¿no? Podemos decir f, describirla de la forma u más bi. Bien, u o más b, donde u y b son funciones que dependen de x y y. Bien, siempre y cuando, bueno, z sea la forma x más y. Es otra forma de hablar de funciones de variable compleja. Listo. Eso es lo que vimos antes. Hicimos un ejemplo concreto con la función f de z igual a z al cuadrado. Bien, pero nosotros sigamos haciendo nuestro recorrido de ver algunas funciones, estudiar algunas funciones. Entonces se define la función exponencial, distinta a la función polinomial y la función racional. Tenemos esta función exponencial, que es f de z igual a, que se nota así como f de z igual a e a la z. Y bueno, uno busca que esta función exponencial de variable compleja, aquí z es un número complejo, extienda el concepto de exponencial en el caso real, ¿no? Entonces esta función exponencial se define así. Nos la dan en términos de u y b, nos dicen quién va a ser el u y quién va a ser el b. Se define como e a la x por coseno de y más y veces e a la x seno de y. Esta es la definición de la función exponencial. ¿Listo? Así se define. Donde u, en este caso, sería e a la x coseno de y b sería e a la x seno de y, que son funciones de dos variables. Bien. Ahora, esta definición de la exponencial de esa forma tiene su razón de ser, claro. Observen lo siguiente. Aquí se usa la fórmula de Euler y otras propiedades, ¿no? Si z se puede escribir como x más y, lo que tenemos es exponencial de x más y. O sea, ¿por qué definieron la exponencial de esta forma lo que yo quiero mostrar, ¿no? Que la definen así. Entonces noten que e a la z es lo mismo que e a la x más y. Y si nosotros usamos propiedades de la exponencial normal, es decir, e a la x más y se puede escribir como e a la x por e a la y, ¿sí o no? Y nosotros sabemos por la fórmula de Euler que e a la y, ¿cómo se puede escribir? Ese e a la y se puede escribir como coseno de y por y veces, perdón, coseno de y más y veces seno de y. Si distribuimos la exponencial de x ahí en el paréntesis, obtenemos la definición que nos dieron de la exponencial. Bien, entonces una definición natural que se esperaba, pues. Bien, y de este renglón a este, use, pues, la fórmula de Euler, que nosotros la tenemos expresada en términos de teta, ¿no? Nosotros decimos que e a la i teta, e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Pero si cambio teta por otra, no, por otra variable, si cambio teta por y o por x, pues la fórmula es igual. Bien, es simplemente una variable. Ahí fue que usé fórmula de Euler para escribir e a la i de esta forma. Listo, entonces la definición de función exponencial dada en términos de las funciones u y b.
Son funciones de dos variables. Entonces ahí tenemos también una función interesante. Ahora, claro, esta función exponencial satisface propiedades deseables de una buena función exponencial, como en el caso de en el caso de la exponencial real. Fíjense en lo siguiente, propiedades de la función exponencial. Veamos aquí en este momento que anuncia las propiedades. Bien. Entonces, dice que si tenemos z y w, dos números complejos, e a la z más w, pues es e a la z por e a la w, una propiedad esperada y deseable de una función exponencial. Bien, propiedades de potenciación, de hecho. Otra cosa interesante es que el módulo de la exponencial es que, tomo la pizarra aquí. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Está todo bien? Sí, profe, sí. Una clase tranquila hoy por ser sábado, por ser... Toca suave, profe. Suave. Sí. Mire, la exponencial se definió así, e a la z, a ver, es eso, ¿listo? Que se puede escribir también así, si yo quiero puedo factorizar el e a la x, tengo factor común e a la x, puedo escribir eso así como e a la x coseno de y, más y seno de y, es otra forma de escribir, ¿listo? Ahora, noten que ese número, así como está escrito, e a la z, ¿qué estructura tiene? Miren que tiene la misma estructura de la forma polar de un número complejo. Porque un número complejo que en la forma polar, ¿cómo se escribe? Se escribe como r por, abro paréntesis, coseno de teta más y seno de teta, ¿cierto? Y miren que ahí tenemos la misma estructura, sino que el r en este caso es el e a la x y el teta es el y, pero la estructura es la misma. Bien, a la forma polar de un número. Aquí como lo escribí en esta esquina. Esta es la forma polar de un número complejo. Y si un número complejo tiene esta forma polar, nosotros que hemos dicho que el r viene siendo ¿qué? El módulo de z, ¿cierto? El módulo de z viene siendo ese r que aparece ahí. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el módulo de a a la z? Sería este número que aparece aquí, ¿cierto? Porque ese es el que juega el rol de la r. Por lo tanto, no puede concluir esta conclusión, esta observación aquí, e a la z, su módulo Sí, Euler. es Euler a la x. Bien, No, no, solo Euler. solo el Euler a la x. Ahora, si ustedes no quieren recordar eso, no quieren notar esa semejanza entre la forma polar de un número y esta expresión aquí, la exponencial, ustedes pueden simplemente aplicar la fórmula de calcular módulo. ¿Qué dice la fórmula de calcular módulo? Que es este número, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, y le saca la raíz a eso. Si hace esas cuentas, llegaría a lo mismo. Bien, sin embargo, no es necesario, porque aquí ya nos dimos cuenta de que está escrito en la forma polar, que en este caso le a la x es el r. Bien. Entonces, es una propiedad que mencionan aquí en el documento. Se explica así como lo mostré a continuación. Pues aquí tenemos e a la z, su módulo es igual a e a la x, donde esta es la exponencial de variable real. ¿Bien? Y esta observación es obvia. Dice que el módulo de e a la y es 1. Eso es obvio porque nosotros de hecho un día probamos que todos los números complejos que se pueden escribir como... Mire la pizarra. O sea, e a la y es lo que está aquí dentro del paréntesis. Y eso, este número tiene módulo 1, el e a la y, porque si aplico la fórmula del módulo, sería coseno de y al cuadrado más seno de y al cuadrado. Y eso, por la identidad trigonométrica básica, siempre suma 1. Entonces, esa propiedad es obvia, pero es más interesante, pues, la que mostré al inicio.
Bien, está aquí lo importante. ¿Qué otra propiedad interesante tiene la exponencial? A ver. Bueno, nos dice aquí que la exponencial de z es igual a 1, sí, solo sí. Z es de la forma 2πk por i. Bueno, eso también se deduce de la recursividad de la función o la periodicidad de las funciones seno y coseno de variable real. Bien, permítanme aquí escribir la propiedad. ¿Tienen alguna pregunta? Es una clase tranquila hoy, pero tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas. Tú lo que dice esa otra propiedad es que exponencial de los números de la forma 2πk, donde k puede ser cualquier número entero, es decir, k puede ser 1, 2, 3, o puede ser -1, -2, -3, así hasta los extremos. Euler de los números de la forma 2πk por i va a valer 1. Bien. Entonces, en este caso estoy evaluando esta función exponencial en un número imaginario puro. Y bueno, nosotros ya tenemos, en este caso, cuánto vale x. X vale, se aplica la definición de exponencial. En este caso, los números de la forma 2πk por i, por ser números complejos puros, x vale 0. Entonces, esto va a ser por definición e a la 0 por coseno de ¿qué? De y. El y que es en este caso el número que acompaña la i. Entonces sería 2πk. Coseno de 2πk. Estoy aplicando la definición de exponencial. Bien, estoy aplicando esta definición aquí. 2πk más i seno de 2πk. Pero, como les mencionaba, estas funciones seno y coseno de variable real, que ya las conocemos bien, son periódicas de periodo 2π. Entonces, si nosotros sabemos que coseno de 2π vale 1, si coseno de 2π vale 1, coseno de cualquier múltiplo de 2π también va a valer 1. Entonces, coseno de 2πk siempre va a valer 1. Bien, entonces pueden verificar que coseno de 2π es 1. Pueden usar su calculadora. Luego, si k vale 2, haría 2 por 2π me daría 4π. Coseno de 4π es 1. Coseno de 6π es 1, de 8π, de todos los múltiplos de 2π, por la periodicidad de estas funciones. Bien. Y también sabemos que seno de 2π es 0. Como esas funciones son periódicas con periodo 2π, todos los múltiplos de 2π también me anulan la función seno. Entonces, seno de 2πk también es 0 para todo k, siendo un número entero. Entonces, esto vale 0. Y así se concluye la afirmación. ¿Por qué? Porque me quedaría exponencial de 0 es 1. Y me quedaría 1 por el 1 más 0i. Todo eso da 1. Bien, entonces así se prueba, digamos, esa propiedad, esa otra propiedad de la función exponencial. Listo, esto a su vez implica que la función exponencial es periódica de periodo 2π. Bien. Entonces, se tiene esta, permítanme aquí, esta observación aquí que voy a señalar, el PDF, que resalte de azul. Ahí lo que estoy diciendo es que e a la z más 2π por i es igual a e a la z. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Que esa función exponencial es periódica de periodo 2π. Aquí en realidad puedo colocar e a la z más 2πk por i. Eso va a dar siempre e a la z. Entonces la función es periódica de periodo 2π por i. Eso es una diferencia fundamental con respecto a la exponencial normal. ¿Bien? Porque la exponencial normal no es periódica. Entonces eso es lo que tenemos sobre la función exponencial. Algunas observaciones, digamos, claras. Bien. ¿Preguntas hasta ahí?
Está muy complicado, muy fácil, voy muy despacio, muy rápido. ¿Qué pueden ustedes decir? Está bien, profe. Es normal. ¿Llevamos buen ritmo o estamos muy despacio? Vamos bien, profe, vamos bien. Sí, buen ritmo, buen ritmo. Ahí vamos bien. Bueno, entonces lo que yo estaba diciendo ahí es que e a la z más 2pi por i es igual a e a la z. ¿Y por qué esto es verdad? Bueno, porque esto se puede escribir como e a la z por las propiedades, por la propiedad A que mostré antes, por e a la 2pi por i. Y nosotros ya vimos que la exponencial de 2πk por i es 1. Lo acaba de mostrar. Entonces, en el caso particular de que k sea 1, pues e a la 2pi por i es 1. Esto es 1. Me quedaría 1 por e a la z. Eso es e a la z. Bien, aquí hay algunas propiedades pues, de la función exponencial. Solo por mencionarlas. Ahora, ¿qué pasa? Esta definición de la función exponencial se hizo así y se dice que ella extiende a la función exponencial real. ¿Cómo así que extiende la función exponencial de variable real? ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un número complejo, por ejemplo z, que no tiene parte imaginaria, es decir, que z se puede escribir como x más 0i, entonces es un número complejo con parte imaginaria 0, es decir, que es un número real, que es igual a x, ¿cierto? X, un número real. Un número real en particular es un número complejo con parte imaginaria 0. Entonces, lo que quiere decir que la función exponencial compleja extiende la función exponencial real es que e a la z es igual a e a la x. Bien. Cuando z es un número real. Entonces, la función exponencial compleja restringida a los números reales coincide con la función exponencial normal que siempre hemos trabajado. ¿Y esto por qué se tiene esa igualdad? Bueno, si yo tengo este número complejo con parte imaginaria 0 y aplico la fórmula que está aquí, esta fórmula aquí, que estoy encerrando. Entonces, si aplico esa fórmula, como y vale 0, entonces, ¿qué ocurre? Me quedaría e a la x por coseno de 0, ¿cierto? Más y seno de 0. Ahí aplica la definición tal cual de la exponencial. ¿Y cuánto es coseno de 0? Uno. Exacto, y seno de 0 Pero, Cero. exacto, me quedaría 1 más 0 y que es igual a e a la x. Entonces, cuando tenemos números complejos con parte imaginaria 0, e a la z coincide con e a la x, donde si z es igual a x, pues, donde esta es la función exponencial normal de variable real. Entonces, en ese sentido se dice que la función exponencial compleja extiende a la real. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos por ahorita de la función exponencial. Ahora, vamos a ver otro tipo de funciones. Como les mencioné antes, nos gustaría un sentido a lo que va a ser la función coseno, pero de z, donde z es un número complejo. Bien, ¿qué sentido le podemos dar a esto? ¿O qué sentido le podemos dar a seno de z, pero z siendo un número complejo? Entonces, para llegar a esas funciones, tenemos que observar lo siguiente. Vamos a ver cómo las definimos. Para que podamos después calcular seno de i o coseno del número imaginario 1 más i. Cosas bastante extrañas, ¿no? Entonces, observen lo siguiente. Observación. Nosotros tenemos la fórmula de Euler y nosotros sabemos que e a la, por ejemplo, i por x se puede escribir así, como coseno de x
Miren que yo a veces coloco E a la I X o E a la I Y o E a la I teta, pero todo es lo mismo. No importa si coloco X, teta o Y, pues esto siempre vale. ¿Sí? E a la I X se puede escribir como coseno de X más I seno de X. Entonces voy a hacer unas cuentas aquí que nos va a permitir concluir o nos va a llevar a descubrir por qué las funciones seno y coseno complejas se definen de ese modo. Entonces, eso se va a deducir de esta observación. Esta igualdad que escribí aquí se tiene por Euler, ¿no? La fórmula de Euler. Ahorita, ¿qué pasa si yo quiero calcular E a la menos E a la menos I por X? E a la menos I por X. Lo mismo que escribir, por ejemplo, E a la I por menos X, ¿cierto? Ahí el menos, lo que hice fue ponerlo al lado de la X, en ese paso. ¿Cierto? Que no hice nada. El menos lo tenía la I, se lo coloqué al lado de la X. Y ahorita voy a usar fórmula de Euler. Entonces, lo mismo que escribir coseno de ¿qué? De menos X, porque en este caso el ángulo aquí es menos X. Entonces, por fórmula de Euler, tenemos esa igualdad. ¿Usted está concordando con esas cuentas que estoy haciendo aquí? Cuentas como para ir aprendiendo a jugar con estas cosas. ¿Listo? Ahorita, ¿ustedes qué saben de la función coseno? ¿Ustedes han escuchado el término de funciones pares o impares? Resulta que la función coseno es una función par. La función coseno es una función par. Es decir, que coseno de menos x es lo mismo que coseno de x. A ver, si doy un ejemplo concreto, coseno de 30, por ejemplo, es lo mismo que coseno de menos 30. Eso es lo que quiere decir que sea par. Entonces, el menos no importa, a la función coseno no le importa el menos que usted le coloque ahí, a la x. Si quieren, verifíquenlo. O, por ejemplo, coseno de, por decir algo, pi tercio es lo mismo que coseno de menos pi tercios. Bien. Y resulta que eso es lo que quiere decir que sea par la función coseno. Y la función seno es una función impar. Entonces, cuando tenemos un menos aquí afectando el ángulo, el argumento pues, de la función, ese menos puede salir de la función seno. Entonces, esto es lo mismo que tener menos y seno de x. Eso quiere decir que la función seno sea impar. Bien, entonces, ¿para qué he hecho todas estas cuentas? Entonces, vamos a ver. Esto es e a la menos y x. Eso es lo que concluimos. Entonces, tenemos estas dos igualdades interesantes aquí. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo señalé en la caja de igualdad? Sumo términos de izquierdo con término izquierdo, entonces me haría que e a la ix. Estamos haciendo unas cuanticas aquí sencillas, ¿no? E a la ix más e a la menos ix es igual a ¿qué? ¿Qué va a ser igual a esto? Ahora, si yo sumo los lados de aquí, del lado derecho con los de aquí, ¿cuánto me da eso? ¿Cómo es la pregunta?
No, que yo obtuve estas dos igualdades que señalé en el rectángulo, ¿bien? Aquí en estos rectángulos obtuve esta igualdad, entonces estoy sumando las dos ecuaciones, pues. Entonces aquí sumé los términos del lado izquierdo con los términos del lado izquierdo. Estoy sumando. Me queda que e a la ix más e a la menos ix es igual a qué. Entonces sumo ahorita los lados, los términos del lado derecho de las dos ecuaciones. Entonces mira que aquí tengo coseno de x, acá también. Coseno de x más coseno de x me da 2 coseno de x. Y la parte imaginaria, ¿qué ocurre con las partes imaginarias? Cancelan entre las dos, ¿no? Se cancelan porque una Se está negativa y cancela. otra positiva. Ujú. Y así concluimos, pues, que e a la ix más e a la menos ix sobre 2, bueno, aquí menos i, sobre 2, eso es igual a coseno de x. Entonces noten que la función coseno de x, pero la función coseno de variable real, ¿no? La que hemos trabajado toda la vida, esta función coseno de x se puede representar como esa combinación de las funciones exponenciales complejas, mire, que aparece Euler elevado a la i, mire, a la ix. Bien, entonces este hecho aquí que observamos en el caso de la función coseno de variable real, nos permite pensar en definir la función coseno, pero coseno exponencial de la siguiente forma. Perdón, la función coseno, pero con la función coseno de variable compleja. Se define así, como e a la i por z más e a la menos i por z sobre 2. Así es que se define la función coseno de variable compleja. ¿Listo? Entonces, si me piden calcular coseno de i, ¿cuánto es coseno de i? Hagamos un ejemplo. Coseno del número imaginario i. Entonces, en este caso z vale i, ¿cierto? Entonces, apliquemos la fórmula. Entonces sería Euler a la i, ¿cierto? Por z, que en este caso z así. Entonces, Euler a la i por i más Euler a la menos i por i sobre 2. Bien. Ya sabemos que i por i es i al cuadrado, y al cuadrado es menos 1. Entonces lo mismo que tener e a la menos 1 más e a la 1 sobre 2. Bien. Entonces miren que coseno de i me dio un número real porque Euler es un número real. Y Euler a la menos 1 no es otra cosa que 1 sobre Euler, por definición. Más Euler, porque Euler a la 1 es Euler, sobre 2. Entonces, si yo hago esta suma de estas fracciones aquí, se le puedo colocar Euler sobre 1. Si sumo estas fracciones, eso me da, multiplico incluso 1 por 1, 1. Me daría 1 más Euler al cuadrado sobre 2 veces Euler. Entonces, eso es lo que vale coseno de i, miren. Ya sé cuánto vale el coseno de un número imaginario. ¿Listo? Teniendo en cuenta que Z igual a I, ¿cierto? Sí, z igual a i. Entonces, miren que me dio un número imaginario. Ahorita, este número imaginario será que, perdón, coseno de i me dio un número real. En este caso. Ahora, noten que este número real es mayor que 1. Mayor que 1. Entonces,
esa función coseno, pero coseno de números complejos, puede dar mayor que 1, porque recuerden que, y en realidad nos puede dar cualquier número complejo con un módulo muy grande. Porque recuerden que la función seno y coseno normales, ¿cuáles son los valores que ellas toman? O sea, coseno de x, pero cuando x es una variable real, ustedes saben que esas funciones son periódicas de periodos pi y que varían entre qué números. ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar la función coseno? La función más grande, el valor más grande que puede tomar la función coseno es 1 y el más pequeño es -1. Estas funciones son funciones limitadas entre esos dos valores, seno y coseno. Pero el coseno, como lo definimos acá arriba, la función coseno eh, compleja puede tomar valores más grandes que 1 y en general puede tomar cualquier valor, cualquier número complejo con módulo muy grande. ¿Listo? No como el caso de las funciones de variable real. Entonces así se define la función coseno y por las mismas razones podríamos definir la función seno. Miren que si hacemos unas cuentas, la función seno de x, pero de variable real, se puede escribir como e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. Entonces, si esa función seno de variable real se puede representar así, es natural definir la función seno compleja de esta forma. ¿Listo? Como estoy señalando aquí. ¿Por qué en el seno queda sobre 2i? ¿Cómo? ¿Por qué en el seno queda sobre 2i y no solo queda sobre 2? Ah, por lo siguiente. Noten. Permítanme borrar aquí la pizarra. Nosotros antes lo que hicimos, para obtener la identidad del coseno de x, lo que hicimos fue sumar estas dos ecuaciones que las tengo aquí en ese rectángulo, encerradas en esos rectángulos. Bien. Entonces, ¿qué pasa si ahorita en vez de sumar resto? Entonces, a esta primera ecuación llamémosla ecuación 1, esta 2. Entonces, 1, a 1 le resto 2. Entonces, resto a la ix, resto lado izquierdo con el lado izquierdo. Entonces, a la ix le resto el lado izquierdo de la segunda ecuación, que es e a la menos ix. Y cuando resto los términos del lado derecho, el coseno de x se cancela con este coseno de x de acá. Bien, porque este está positivo y si le resto este, se cancelan. Y aquí me queda y seno de x, como este ya está negativo, cuando lo resto queda positivo. Pues por eso aquí me va a quedar 2 veces el y seno de x. Pues estoy restando. Y para despejar seno de x, pues paso a dividir ese 2i. Entonces está aquí multiplicando, pasa a dividir acá. Bien. Entonces por eso queda que seno de x es igual a la ix menos a la menos ix sobre 2i. Y por lo tanto, por eso definen la función seno de variable compleja así. ¿Listo? Ahorita la función seno y coseno complejas satisfacen propiedades semejantes a las funciones seno y coseno de variable real. Por ejemplo, como la función coseno de variable real es una función par, resulta que la función coseno de variable compleja también es una función par. Y análogamente, la función seno de variable real es impar, entonces la función seno de variable compleja también es impar. Bien, que esa es la propiedad 1 que se menciona aquí. Y otra propiedad importante, una identidad trigonométrica que siempre hemos usado, es que, por ejemplo, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de
de x. Cuando coloco x me refiero a las funciones de variable real, ¿listo? X es un número real. ¿Esto cuánto es que suma? 1, ¿no? Esto suma 1. Y para el caso en que las funciones seno y coseno son de variable compleja, la propiedad se mantiene, pero no exactamente igual. Es decir, que coseno cuadrado de z más, perdón, no, aquí cambia un poquito, menos seno cuadrado de z es igual a 1. Recuerden que z es un número complejo, ¿no? Entonces, aquí sí cambia un poco porque es con un menos que se obtiene esta igualdad a 1. ¿Listo? En cambio, cuando son funciones de variable real, aquí x es un número real, sí vale esta igualdad. Entonces, de hecho, uno puede intentar verificar esto, ¿no? Que no es difícil. Probar esta cosa, ¿cómo probaría uno eso? Aplicando la definición de coseno de z. Coseno de z es por definición e a la iz más e a la menos iz, e a la menos iz sobre 2. Y esto lo elevo al cuadrado. Eso es lo que es coseno cuadrado. Menos hacer la resta con seno de z. Seno de z es por definición e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i, en este caso. Y tengo que elevar eso al cuadrado. Entonces tengo que hacer estas cuentas ahí y ver que todo eso da igual a 1. Bien. Aquí el siguiente paso que podría hacer es, como tengo una fracción, la fracción eleva al cuadrado de arriba y abajo. Entonces cuando eleva al cuadrado eso va a quedar así. Eso va a quedar, bueno, la parte de arriba, el numerador, al cuadrado, y abajo 2 al cuadrado me da 4. Entonces tocaría aquí con un 4. Bien, y análogamente acá en el lado derecho, si elevo al cuadrado, esto por acá me daría que esta parte queda elevada al cuadrado sobre el 2i al cuadrado. ¿Cuánto es 2i al cuadrado? 4 al cuadrado. Menos 4, ¿no? Sí, ¿verdad? Menos 4, pero este menos que está aquí lo puedo operar con el menos de acá, se vuelve positivo, me quedaría así. Y debo probar que esta suma de estos dos números da 1. Luego lo que podría hacer es aplicar fórmula al binomio aquí. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Y hacer las cuentas y se puede probar que es 1. ¿Listo? Pero entonces se nos acaba el tiempo de esta videoconferencia. Nos queda menos de un minuto ya. ¿Tienen preguntas sobre la parte de funciones? No, no. Entonces terminamos por aquí y ya continuamos la próxima semana para hablar de diferenciabilidad. ¿Listo? Pero más o menos ya introducimos varias funciones y ya empezamos a hablar de derivadas. Listo, problema. Oye, buenas tardes. Gracias por asistir. Bueno, feliz fin de Listo, semana. nos vemos. Bueno, gracias. Feliz fin de semana para todos ahí. Igual, profe.